noche a todos y todas. Bueno, gracias Jorge por venir. Vamos a arrancar este ciclo que es un mix, ¿no? Una mixtura que hemos encontrado en este intento de incidir en otros espacios frente a este contexto, que en un ciclo de charlas públicas, como muchos de los amigos y amigas que están acá ya saben, porque veo caras conocidas de los martes, un ciclo de entrevistas públicas que tiene la particularidad de que se transmite en vivo para todo el país por las redes sociales y presencialmente en este ida y vuelta. Antes que nada te pregunto, ¿tomás vino? ¿Quieres tomar vino? No. Agua, nadie me acompaña, nunca. Bueno, no importa. Así que vamos a iniciar la... Vamos, claro, no es que lo tome ahora en este momento. En este momento no, nadie me acompaña en este momento, digo. Vamos a empezar la transmisión, si les parece, acá, los compañeros de la García. ¿Sí? Bueno, estamos en vivo para todo el país a través de las redes sociales, de Facebook, con los compañeros, compañeras, amigos, amigas que nos acompañan. Gracias Jorge Ferraresi por estar en este ciclo auspiciado por el portal Nuestras Voces y la García, porque creemos en la comunicación popular organizada. Un aplauso de nuevo para Jorge Ferraresi. Como ustedes saben, por supuesto, intendente de Avellaneda, un referente de la dirigencia. Hay mucha exigencia puesta en la dirigencia en este contexto. Sí, está bien que así sea. La verdad que nos pasaron cosas inesperadas, ¿no? Y a partir justamente cuando se nos vino la realidad, que fue después de la primera vuelta, donde ganamos la elección, ¿no? Y justamente hicimos la mejor elección después cuando la perdimos, que ahí nos dimos cuenta y empezó a haber una cantidad de militantes y emergentes a ocupar justamente ese lugar que los dirigentes no ocupaban, a hacerse cargo de la campaña electoral. Y estuvimos cerquita, y justamente después del 9 de diciembre que Cristina se despide, ¿no?, de su pueblo, es como que quedó algo vacío. Y ese vacío quedó en generar justamente dirigentes que se hagan cargo de... Cristina lo decía el otro día de forma distinta, pero yo sigo opinando que los que gobernamos y tenemos responsabilidad institucional somos opositores al gobierno. Por más allá que uno no tenga el rol de opositor, pero la verdad que cuando nosotros, desde un principio que necesitamos políticas públicas, el gobierno deja de tener políticas públicas, tenemos que alzar la voz y ser opositores a la decisión que toma el gobierno. Aparte, la democracia se construye entre oficialismo y oposición, y ahí nos toca justamente el rol de opositores. Así que en ese primer paso de opositores, muchas veces de la soledad, ¿no? Pues justamente hubo un debate al principio, para mi criterio falso, que tenía que ver entre generar posibilidades de gobernabilidad al gobierno neoliberal. Y cuando uno aplica políticas neoliberales, no hay manera de que el resultado sea a favor de nuestro pueblo. Entonces, la verdad que acompañar políticas en contra en nombre de la gobernabilidad era una disyuntiva falsa. Bueno, ha pasado el tiempo, y en ese tiempo que va pasando hay muchos que se van dando cuenta que el concepto de gobernabilidad no existe, sino que justamente tiene que ver con esto. Opositores en función de lo que, de algo que viene avanzando muy fuerte en contra de nuestra gente. Y bueno, y ahí tenemos que tener un rol bien claro, y justamente el rol del intendente, que es la primera ventanilla donde suceden cosas. Me parece que es un proceso que se viene dando mucho mejor que lo que cuando empezamos en el mes de diciembre, y bueno, enero, febrero, que fueron meses distintos. Y en ese posicionamiento, en esas cuestiones de decidir o cuestiones de estar, uno va tomando, sin quererlo, un lugar en la historia, un lugar en esta realidad que nos va creando esta expectativa. Y en esa expectativa que mucha gente tiene sobre lo que vamos diciendo y vamos haciendo, bueno, empezamos a tener justamente mucha responsabilidad, como os decías. Recién decías el rol de los intendentes, ¿no? Muchas cosas para hablar en esta charla, en este encuentro, donde han pasado filósofos, pensadores como Jorge Alemán, distintos dirigentes políticos. La semana pasada estuvo Martín Sabatella, pero sos el primer intendente, ¿no?, en ejercicio. Y es cierto que, digamos, cuando uno mira muchas veces esta imagen de, digamos, cuáles son las fuerzas propias, ¿no? Frente a con Agustín Rossi hacíamos un análisis de la derrota al decir de García Linera, ¿no?, diciendo tenemos que ser buenos analistas de la derrota. Entonces hacíamos un diagnóstico
mucho de esto que vos estás diciendo, del último mes de campaña, y cuando uno mira las fuerzas propias, o sea, con qué contás, pareciera ser, o esa es la sensación que yo tengo, que hay una impronta, una mirada directa hacia esos gobiernos locales, ¿no? Hacia los intendentes. ¿Cómo estamos con respecto a esa fuerza propia de los intendentes? Y la verdad que es difícil determinar qué fuerza propia en este concepto. Lo que sí, cuando empezamos, pocos, muy pocos, y lo que sí vamos entendiendo, porque también hubo toda una idea de que el gobierno neoliberal venía por el kirchnerismo, y en línea general viene por la política. Entonces todo el que viene de una raza política o de una construcción política se da cuenta que el PRO quiere cambiar política por CEOs de empresas que lleven los destinos de la Argentina. Entonces empieza a haber conceptos de unidad desde una realidad. O sea, la realidad empieza a ser contundente en cada uno de los territorios, empieza a haber desocupación, empieza a haber gente que viene al municipio a reclamar comida, empieza a haber imposibilidades de pagar salarios para algunos, y eso es lo que te genera, bueno, la unidad para la acción. Entonces, bueno, a partir de una realidad, no a partir quizás de una cuestión filosófica. Creo que la cuestión filosófica de la pertenencia, creo que eso requiere de otras cosas, creo que requiere de otros tiempos. Y justamente en la derrota, yo siempre digo, es donde aparecen los propios. En los triunfos, digo, es fácil ponerse el traje de cualquiera cuando uno va triunfando, el tema es quién se queda con el traje el día de la derrota. Y bueno, la derrota lo que nos hace justamente es generar un tamiz a partir de esa realidad que a veces termina siendo contundente, porque también, digo, vamos a analizar, si no me meto tanto en el campo de los intendentes, pero analicemos cuántos gobernadores son propios. No, analízalo vos, porque Sí, bueno, a mí que me va a complicar. Pero que una sola, y me parece que es Kirchner, y no hay otra. Entonces, uno cuando analiza esa construcción, decir qué nos pasó en esa construcción. En esa construcción nos pasa porque muchas veces... Y ahí está el tema de esta idea de, justamente en los gobernadores, esto de darle gobernabilidad. Sí, pero aparte también darle gobernabilidad y nosotros no haber hecho nada. Porque vamos a imaginar y vamos a poner un nombre y apellido, que está bien claro, aparte lo dice él, que Cristina no lo lidera el gobernador de Salta, ¿no? Uturbey. Entonces, ¿qué dice? Ahora, uno se imagina, ¿no? Uno va a Salta y imagina, ¿debe haber kirchnerismo en Salta? Sí. Yo me imagino que sí. 15%, 20%, digamos. Que debe haber seguro 15%. Que hay kirchnerismo en Salta. Bueno, en este momento debe haber mensajes de gente de Salta. Pero vamos a imaginar que en el peor de los escenarios el 20%... Claro. Ahora no tiene representación institucional el kirchnerismo, porque ese 20% de votos del kirchnerismo se lo lleva el gobernador de Salta. Entonces nosotros no hemos sabido construir una estructura propia, ¿no? Que a partir de esa estructura después se busca mayoría. Cristina habla de las nuevas mayorías, pero las nuevas mayorías se hace desde un lugar, no se hace desde la nada. Pues si uno es desde la nada, todos esos votos del kirchnerismo se los llevan otros. Y después andan los distintos escenarios, tanto de diputados, como de senadores, como de concejales, como de intendentes, que pasa algo más o menos parecido. Entonces, el desafío de este tiempo y la construcción de nuevas mayorías es construir mayorías a través de una identidad. Esa identidad, como uno dice, bueno, lo primero que tenemos que ver cómo aglutinamos la fuerza propia. Entonces, a partir del aglutinamiento de la fuerza propia, que no es lo mismo, y esto lo estuvo Agustín Rossi el otro día, lo dice muy bien Agustín Rossi, hay más kirchnerismo entre la gente que entre los dirigentes. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa ecuación se convierta en una realidad concreta? Porque si no va a seguir habiendo más dirigentes, ¿ya?, que no son kirchneristas, van a seguir ganando elecciones, van a seguir teniendo cargos, y el kirchnerismo nos encontramos acá, debatimos, vamos a las movilizaciones, ponemos el cuerpo, somos solidarios con los compañeros que echan, generamos una cantidad de acciones, o sea, que son las necesarias para este tiempo, resistimos todo el avance del neoliberalismo, pero después vamos a un proceso electoral. ¿Y dónde estamos? No estamos. Entonces digo, ese es el desafío, y eso lo plantea muy bien Cristina, y ese es uno de los debates internos que tenemos que tener dentro del kirchnerismo cuando decimos, yo siempre digo, es imposible analizar el presente si no analizamos el 9 de diciembre. 9 de diciembre, 500.000 compañeros, 100.000 organizados, 400.000 que van solos. Entonces nosotros tenemos casi el 70-80% de militantes kirchneristas que no participan de ninguna organización existente. ¿Por qué no participan? Pues no se sienten representados. Porque decimos, no me gusta este, no me gusta aquel, no voy acá, no voy allá, no voy allá. Ahora, si es necesario, también dijo Cristina,
háganse, levanten su bandera y conviértanse en dirigentes de este tiempo. Ahora, también los otros que somos dirigentes y compartimos espacio, tenemos que generar la apertura para que haya nuevos emergentes y ese 80% de compañeros que se tienen que contener en algún lado sean parte de la construcción de esta nueva historia que tenemos que hacer. Así que me parece que por ese lado vamos los desafíos. Los que no están en ninguna organización, convertirse en dirigentes, generar nuevos emergentes, como hay, por redes hay muchas emergentes que se organizan y se juntan, y nosotros, los que tenemos estructuras políticas, abrir justamente los brazos para que ese continente se sienta contenido en esta realidad y podamos plasmar ese kirchnerismo que tenemos en la sociedad en función de un resultado electoral, de una posible electoral. Si no, va a ser medio complicado, pero bueno, son tareas que tenemos que hacer. Sí, tareas, porque hablan de, lo dijiste recién en una frase, lo vengo escuchando en las distintas charlas que damos en distintas ciudades de la Argentina, digamos, los debates que están dando, digamos, porque a ver, hay un escenario mediático adverso, está claro, la construcción de ese escenario mediático que habla del fin del kirchnerismo, la muerte del kirchnerismo, asociado a la idea de corrupción, etcétera. Pero también hay mucho que hacer hacia adentro también hay un debate de lo que pasa hacia adentro del espacio. Son como dos planos, ¿no? Pero... Son dos planos distintos. Digo, si nosotros repetimos la misma experiencia de construcción política que hicimos en el pasado, el resultado va a ser el mismo. Entonces tenemos que hacer otra construcción distinta. Tiene que ser mejor, tiene que ser superadora, tiene que ser sacándonos las mezquindades, sacándonos las vanidades, y me parece que esa es la construcción que tenemos que hacer. Es un desafío, y si no, bueno, quedaremos en un proceso de la historia como algo que pudo haber sido y no fue. Y la verdad nos juntaremos dentro de 10 años, 20 años por una oportunidad histórica que hemos perdido. Por supuesto que tenemos responsabilidad y por supuesto que creo que algo que hemos recuperado, que lo habíamos perdido porque uno cuando está en el poder a veces es difícil tenerlo, el debate. El debate es una herramienta de construcción maravillosa. El tema es que cuando uno gobierna tiene objetivos pragmáticos, entonces pierde la posibilidad de debatir. Pero ahora me parece que hemos recuperado la posibilidad de debatir y me parece que eso es lo que tenemos que aprovechar. Y en el debate salen las mejores ideas, salen los mejores compañeros, sale la mejor construcción, así que me parece que ese es un desafío por un lado. Y después, bueno, los dirigentes irán buscando posicionamiento en función de que también existe un gobierno neoliberal que golpea fuerte a la sociedad, y la sociedad te va a marcar de qué lado estás, de un lado o del otro, no hay manera de estar de todos lados. Y a veces los procesos de... Yo le comentaba recién a Gabriela el tema del día del ruidazo, ¿no? Yo salía de una actividad, pasaba por la Plaza Avellaneda, y seguramente muchos de los que tocaron las cacerolas eran los mismos que nos tocaban a nosotros, muchos. Sí. Y eso cuando no tiene conducción. Había a veces un nivel, un clima violento, sí, efervescente, que yo digo, hay alguno que se quiera salir de eso, rompe un vidrio, y atrás de romper un vidrio, es un desastre. Entonces digo, tampoco no está bueno esos procesos así, anárquicos que van saliendo por la cosa. De ahí es una deuda de los dirigentes. O sea, nosotros tendremos que estar al frente de conducir ese proceso, que Cristina habló de otra cosa, pero yo como gobierno creo que hay que ponerle un freno, pues si uno no le pone un freno, no se puede gobernar. Uno, cuando no deja de tener políticas públicas, lo único que el gobierno va en función de golpear y golpear a la gente. Si no tenemos una organización política que genere una propuesta superadora, lo primero que hay que hacer es la organización para decir, bueno, listo, hasta acá. A partir de acá no retrocedamos más. Después podemos generar propuestas alternativas, pero en el avance que viene haciendo el gobierno con respecto a la falta de políticas públicas, lo que le pasa a la gente, me parece la primera etapa, el aglutinamiento, para decir, bueno, freno hasta aquí. Después, a partir de ahí podemos hacer... ¿Cómo sería ese freno? ¿Cómo se pone ese freno? Con organización, con movilización. Hay ejemplos. O sea, bancarios consiguió la reincorporación de los trabajadores que habían despedido del Banco Nación, del Banco Central y del Banco Provincia, con una movilización y con una organización gremial que determinó una cantidad de políticas ascendentes en la queja que logró que reincorporen a los 55 trabajadores. Otros gremios se entregaron a los 10 minutos y no hicieron absolutamente nada. Lo que decía Cristina el otro día en la UTN de Avellaneda, el logro del boleto estudiantil en la provincia a partir de la movilización de estudiantes secundarios y universitarios. Y tuvo un logro, digo, siempre hay herramientas. Por eso, digo, me parece que hay un desafío importante para la política, porque hoy estamos debatiendo el tema de las tarifas, ¿no? El tema de las tarifas, por el momento, viene una discusión, o sea, por el momento, es judicial, iba a terminar la etapa judicial.
Y cuando termine la etapa judicial, vendrá la etapa política, porque las tarifas no tienen que tener una resolución judicial, tienen que tener una resolución política. Y la resolución política va a ser en función de lo que nosotros seamos capaces de hacer después de que termine la etapa judicial, porque la etapa judicial va a terminar con la gran noticia de que el gas, en vez de aumentar el 1000%, aumentó el 400%. Pues termina siendo impagable el 400%. Entonces digo, ahí viene la acción política. La acción política tiene que ver cómo somos capaces nosotros de organizarnos en función de ponerle un freno a ese aumento de tarifa que no termina siendo subjetivo, termina siendo imposible de pagar. Así que esos son los desafíos de esa construcción. Vuelvo cuando planteabas la realidad y la unión desde la realidad para la acción. ¿Cómo...? Y además nos metemos de lleno en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Está difícil la provincia de Buenos Aires, uno siente que cada vez hay un universo de gente que tiene cada vez menos recursos, no solo económicos, ¿no? Recursos de todo tipo, amparo de un Estado presente. Avellaneda es el distrito particular porque lo gobernás vos, digamos, pero tenés todo un conurbano y una problemática desde ese conurbano. ¿Cómo hacer un diagnóstico de lo que vos ves de la provincia de Buenos Aires y el conurbano? La verdad que se viene complicando y no hace falta ver subjetividad, hay que analizar los números del gobierno. Entonces, analicemos la recaudación nacional del mes pasado y la de este año, y la de este mes. 22 el mes pasado, 22,5 este mes. Con una inflación de 45 puntos, está claro que hay una disminución de la actividad en el orden de 22, 23 puntos. No hace falta analizar números de nadie, los propios de la recaudación nacional. Entonces, cuando uno analiza falta de actividad del 25%, o sea, hay menos trabajo, hay menos consumo, hay menos comercio, hay menos posibilidades a partir de la devaluación y a partir de lo que fueron las paritarias, todas muy por debajo de ese proceso inflacionario que está en el orden del 40 y pico %. Y la verdad que las consecuencias son durísimas, son muy duras. Empieza a haber situaciones que los municipios nos tenemos que hacer cargo de una situación social que no existía. O sea, nosotros en Avellaneda tenemos gente que venga a buscar comida al municipio y más de 900 familias. Las copas de leche pasan... 900 familias ahora. ¿Qué hacen? Vienen a buscar mercadería para comer absolutamente todos los días. Las copas de leche pasaron de 4.000 a 9.000 pibes. Los comedores escolares de 19.000 a 22.000. Y así vamos avanzando. Aparte no es que vos decís, bueno, por eso digo el freno. Pongámosle el freno porque esto sigue es una espiral ascendente. Aparte no hay ninguna buena noticia del segundo semestre como venían las inversiones en la Argentina no hay. Pero el proceso inflacionario que iba a ser mágico y se iba a resolver, evidentemente no se resuelve, así que la verdad lo esperable no es mejor que lo que esté presente. Y aparte lo que empieza a ver, porque la economía tiene que ver con expectativas, nosotros tenemos una multisectorial de distintos sectores, industriales, muchas industriales, y en esa multisectorial de industriales deben participar 120, 130 industrias, de las cuales cuando uno los mira, está totalmente convencido que el 90% lo votó a Macri. Pero ahora por una cuestión de realidad, la realidad de ellos pasa por otro lado. El Parque Industrial de Avellaneda. Sí, nosotros tenemos 6.000 industrias entre comercio, industrias, todo ese tipo de cuestiones que se desarrollaron fuerte en los últimos 12 años. Y lo que dicen los industriales no es el presente, es la falta de expectativa. Cuando uno no tiene expectativa, o sea, no invierte, cuando uno no tiene expectativas no compra, cuando uno no tiene expectativas no consume, y otra de las cuestiones que nos van marcando los industriales es el tema de cómo se está complicando el tema de la línea de pago. Se están pagando a 150 días. Entonces, si uno dice, vamos a hacer una fiesta y la pagamos dentro de los 150 días, bueno, la va a pagar. Entonces empieza a haber justamente un proceso de cesación de pago que empieza a ser complicado. Y ahí es donde florece y se favorece el sistema financiero con tasas de 30, 30 y pico %, cuando justamente la recaudación aumenta a 22, 23 puntos, y estás dando cuenta que hay un grupo de la economía que empiezan a tener beneficios de este sistema, como tiene que ver con los exportadores de cuestiones primarias, donde hay valor agregado, y justamente el sistema financiero. Ya casi nos hemos endeudado más de 27.000 millones de dólares en este tiempo, y donde el déficit fiscal, que era una de las herramientas que era la que perjudicaba el crecimiento de la industria, no se ha resuelto, y además no se ha resuelto quitando una cantidad de políticas públicas que antes existían, que ahora dejan de existir.
Y ahí tenemos mucho que ver nosotros, porque justamente cuando analizamos cómo es el esquema de la legislatura nacional, tanto en diputados como en senadores, la verdad que habría cosas que no deberían pasar. Entonces también cuando se habla de la unidad con límites, la verdad que los fondos buitre han sido perjudicables, que nos van a perjudicar mucho en la Argentina, el tema del blanqueo de capitales en función del financiamiento del sistema jubilatorio va a ser una consecuencia que vamos a pagar bastante después, por eso me parece que el tema de la Organización para el Freno es fundamental, porque la verdad que hasta ahora no hemos encontrado ese freno que es necesario para, aparte de la realidad, va a ser que después vamos a volver a gobernar. Y cuando volvamos a gobernar vamos a encontrar una Argentina complicada, de vuelta nosotros hacemos el esfuerzo y aparte con el nivel de expectativa que dejamos en nuestro gobierno, entonces la gente creerá que nosotros después vamos a volver y después de vuelta, porque cuando volvamos vamos a volver a algo parecido, yo sé, al 2003, ojalá lleguemos no peor que ese lugar y no lleguemos al 2001, pero bueno, ese proceso. Y lo que también es cierto que nuestro 19 de diciembre tiene que ser el 10 de diciembre del 2019, generar esos procesos democráticos, donde el 2017 me parece que tiene que ser una señal importante de lo legislativo, como para después poder plantarnos al 2019 al lugar donde nunca nos tendremos que abrir. Estás hablando de ganar las elecciones en 2017. Sí, nosotros tenemos que ganar en 2017. Digo, tampoco nos imaginemos una mayoría de 50 puntos, digo, pero nosotros en un esquema de 3, porque hoy hay un esquema de 3, está el gobierno, un gobierno neoliberal, la alternativa al gobierno neoliberal con un matiz muy parecido que tiene que ver con el Frente Renovador de Masa. Yo digo que el Frente Renovador es la antesala del neoliberalismo para poder entrar al PRO. Nosotros tenemos que construir una mayoría que sea superadora de esos dos proyectos alternativos de los gobiernos neoliberales. La alternancia del gobierno neoliberal para los grupos económicos y para el norte es el Frente Renovador. Nosotros tenemos que crear la alternativa que no tenga nada que ver con eso, y es donde tenemos que generar esa mayoría que se imponga en el año 2017. Cuando uno, hablábamos de estos dos planos, ¿no? El hacia adentro y el hacia afuera, la construcción mediática, ¿cómo te llevas vos con la construcción mediática? No me llevo, no me lleva ni me lleva, además en algunos lados ni aparezco y en otros, bueno, siempre nos buscan hacer el error, pero bueno, digo, no creo que pase por ahí, creo que las construcciones tienen que ser desde lo político, desde lo conceptual, desde el compromiso ideológico y desde la gestión. Nosotros tenemos... Coincido con ese diagnóstico, digo, pero las confrontaciones en gran parte se construyen, ¿no? Desde esa construcción mediática. Me refería, por ejemplo, a el Frente para la Victoria, el Campo Nacional y Popular, para ganar en el 2017 tiene que, corregime si me equivoco, capitalizar el descontento. O sea, este descontento de una sociedad, de esos votantes, ¿no? Desilusionados, estafados, lo que fuere, ¿no? Tienen que venir hacia el Frente para la Victoria, no hacia la opción de Massa. ¿No? Y en ese tironeo, la construcción mediática te corre para que sea Massa el que capitalice. Y es difícil porque nosotros en algunos temas no podemos competir. En lo mediático no podemos competir. Pero ante lo mediático tenemos la fuerza de la militancia. Como nosotros hicimos la mejor elección entre las primarias y la segunda vuelta, fue a partir de un laburo territorial, de un laburo militante. Esto que haces vos a través de las redes sociales, la comunicación alternativa, esto es lo que tenemos que hacer. En el otro, a ver, yo no me imagino ir a discutir al programa de Tinelli 2013, no me lo imagino. Yo qué sé, digo, más se lo expliqué al productor, yo a Intratable no voy a ir a debatir, porque no hay forma de debatir. No te van a dejar debatir. No, digo, bueno, pero digo, hay cosas, por eso hay cosas y lugares donde, desde lo mediático, digo, no es donde nosotros tenemos que ir a dar la batalla, porque aparte a esos lugares que nos hacen ir es para mostrar nuestra derrota. Entonces digo, en ese esquema, pero por eso es importante, nosotros tenemos algo que es maravilloso, que es la militancia. Pero vos fíjate que... La militancia cuando trabaja el territorio, cuando va casa por casa y cuando pone una mesa, o sea, probablemente convenza más que lo que convence un diario. Seguro. Pero vos fíjate qué desafío, te interrumpo por ejemplo. Sí. Qué desafío, ¿no? Porque también hay una percepción, que yo creo que es en algún momento cierta, pero ahora equivocada, de que la dirigencia no está presente. Hay un voceo en muchos espacios, en muchas charlas, de dónde están los dirigentes.
Entonces vos le respondés, están en las movilizaciones, en la militancia, claro, pero por eso es lo complicado y lo desafiante. No están en los medios, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios no dan el espacio al debate. De ahí es como que se te presenta, hay que buscar, digo, esta tal vez sea una manera, otra, la comunicación popular más organizada, porque digamos, escapar de lo mediático me parece que es imposible. Sí, está bien, es imposible, pero también analizar los universos. Fíjate que uno cuando analiza el tema de las tarifas, ¿no? Uno cree que el universo es el 100%. Y cuando uno analiza la provincia de Buenos Aires, el 45% de los habitantes no tienen servicio. Si tendrían el 100% de los vecinos tendrían servicio, bueno, ya sería un escándalo, pero los más vulnerables no tienen agua, los más vulnerables no tienen gas, y los más vulnerables tienen medidores comunitarios que los pagan los municipios en la tarifa. Así que no tienen el efecto de esa situación. Ahora, si los más vulnerables hubiesen afectado, o sea, los servicios, la realidad quizás de esa movilización popular sería distinta. Pero cuando a veces nos dicen se va a caer la recaudación municipal a partir de la problemática social. Y hay municipios que cobran el 33-34%. ¿Cuánto se le puede caer? El 1%. No mueve la aguja. O sea, lo que siempre mueve, digo, por eso cuando a veces también nos quieren hacer analizar la provincia, nosotros siempre decíamos que un proyecto político tiene 3 niveles de gobierno, pero siempre el que manda es el proyecto nacional. Entonces digo, la provincia, en este proyecto nacional, por más que a María Eugenia Vidal la quiera mostrar de la mejor manera posible, no tiene herramientas estructurales como para dar ese cambio estructural que necesita la provincia. A través de un proyecto político nacional que tiene que ver con el retiro del Estado, que tiene que ver con falta de inversión pública, que tiene que ver con las únicas posibilidades de inversión, tienen que ver con el endeudamiento. Entonces la verdad que ahí tampoco va a tener posibilidades de poder cambiar esa realidad. Cuando nos planteamos qué tipo de comunicación tenemos nosotros, y cuando es militante con militante, y por eso, digo, cuando uno analiza el mapa de la provincia, por qué en algunos lados ganamos y por qué en otros lados perdimos. Y por la gestión. Entonces digo, la gestión para los que gobernamos es una herramienta fundamental. Mi hijo era dirigente. ¿Estás hablando de la provincia de Buenos Aires? O en cualquier lado, cualquiera que gobierne. El que gobierne lo primero que tiene que hacer es mostrar gestión. Después de mostrar gestión puedes hablar de concepción ideológica. Por ejemplo, para mí es imposible ir a hablar de los fondos buitre a un barrio si tengo los pastos así llenos de basura en la esquina. Es imposible. Entonces digo, proceso, ¿qué hacemos? Gestionamos y a partir de la gestión metemos el concepto ideológico. Si primero metemos el concepto ideológico y no gobernamos, estamos al horno. Entonces digo, en esa escala de valores donde lo más cotidiano en un municipio pasan a ser, porque digo, la gente pide cosas súper simples. Un intendente, la gente, nadie te pide cosas así imposibles de hacer. De 100 cosas... Pero te la piden en la cara, ¿no? Te la pide en la cara, pero de 100 cosas que te piden, 90 podés resolver. ¿Qué pide la gente? Yo que sé, que le levante la basura, que le prenda la luz, que arregle una vereda, que el colectivo que los desviaron por tal lado vuelva a estar en tal lugar, que en la salita, en vez de tener que ir a las 4 de la mañana, pueda ir a las 8 de la mañana. Cuestiones simples, cuestiones que tienen que ver con una vocación de construir la posibilidad de gestionar ante la gente y que todos seamos responsables de esa situación. Y empiezan a pedir también, porque bueno, trabajo, y después otra cosa que nos piden, porque esto también hay una disyuntiva equivocada o errónea, que nosotros hemos entrado en esa situación, que tiene que ver más seguridad. Entonces digo, cuando yo me empiezo a preguntar, ¿qué es más seguridad? Y más seguridad, y de quién depende el tema de la ciudad. Nosotros ahora, porque ya tenés esta cuestión que hubo con muchos intendentes que en un último tiempo no coincidimos. Hoy hicimos una presentación en conjunto que la lanzó como cabeza Martín Insaurralde, donde pedimos a los municipios el mismo tratamiento que tuvo el gobierno nacional con la ciudad de Buenos Aires. Transferencia de toda la policía, transferencia de todos los patrulleros, transferencia de todas las comisarías, transferencia de todo el equipamiento, transferencia de todos los salarios, para hacernos cargo de la seguridad, porque a nosotros el intendente hace cargo de la seguridad. Entonces yo hablo con el comisario de policía mía, le digo, mire, hagamos un operativo en Piñero. El tipo me dice, no, porque a mí el ministro me mandó solo en Villa Domínico. Si el sueldo se lo paga el ministro, por supuesto que le va a dar al ministro. Aparte, nunca se pudo lograr lo de las policías comunales realmente. Se logró, pero lo venimos perdiendo justamente esta cuestión de la conducción. O sea, digo, porque vos
vamos a imaginar que nosotros ahora queremos poner acá, mandarnos algo de la cocina de los mozos. ¿Tá? Hay alguien que es dueño de acá, le va a dar bolilla que dueño de acá porque le paga el salario, no Claro, a nosotros seguro no. Entonces digo, nosotros sí tenemos esas policías que los salarios se los paga la provincia, que las sanciones se las pone la provincia, que los ascensos se los pone la provincia, y los voy a mandar yo. Un ratito dura, pero después la realidad se ve que la realidad va por otro lado, y esa realidad que va por otro lado no la podemos guardar. Por eso ahora presentamos un proyecto de ley para que se trate y por ley se transfiera toda la fuerza policial a los municipios para que nosotros nos hagamos cargo definitivamente, porque pagamos patrulleros, pagamos combustible, pagamos cámaras, pagamos una cantidad de insumos, y aparte está esta cuestión de la gente decir más seguridad. ¿Y qué es más seguridad? Y en la seguridad justamente lo que nos se pone es lo social. Si nosotros nos generamos políticas de inclusión, 1.000 policías, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000... Más policías, no, eso no es garantía de más seguridad. No, por eso que no, pero bueno, pero hay una creencia de que sí. Bueno, muy mediática, muy fogoneada. Una creencia de que sí, y después la realidad es que no. O sea, por ejemplo, en mi municipio, cuando arranqué de intendente hace 7 años, tenía 274 policías, hoy tengo 1.200. Y la gente me entiende de más seguridad. Tenía 14 patrulleros, ahora tengo 120. No tenía ninguna cámara, ahora tengo 1.000. Y la gente me dice más seguridad, más seguridad. ¿Y qué más seguridad? Más seguridad son políticas de inclusión, más seguridad es que tengamos, que los pibes nuestros tengan norte, más posibilidades que los pibes nuestros, a partir del estudio y del trabajo, tengan una dignidad en el futuro. Eso es más seguridad. Pero bueno, discutirlo hacia cara a la sociedad cuando meten tan fuertemente, ¿no?, el tema de las cosas que pasan. Y cuando uno, en seguridad, lo que no se puede hablar es de estadística, pero hace es imposible. Nosotros tenemos una sociedad, ¿no? Vos fijate este número que termina siendo conducta. En la Argentina tenemos, en las ciudades como las nuestras, 7 muertos cada 100.000 en situación de robo. En una ciudad con casi 400.000, o sea, deberían matar 28 por año en situación de robo. Ahora vamos a imaginar qué es mejorar. Que maten 17. Ahora si te toca a vos... Sí, la estadística, eso es no, lo que dice bueno, Semana, la estadística se agota en el claro, 100% de quien se muere, pues, pero también hay toda una construcción vale, que atenta contra, que se llama criminología mediática y que atenta contra lo político, básicamente, porque fortalece políticas policiales de mano dura, sí, etc. Y aparte también, Y violencia institucional y también. aparte digo, vos no podés dominar la seguridad si no dominás el territorio. Si uno no tiene control sobre el territorio. Entonces, si vos tenés control sobre el territorio, las acciones que tienen los policías sobre el territorio, pueden tener justamente la conducción sobre el territorio. Ahora, si vos no dominás el territorio o no dominás la conducción que se hace sobre ese territorio, es complicado. Si uno desde la cabeza, vamos a imaginar, yo que sé, que muchas veces hablo, ¿no? Una policía para un intendente que sea corrupto. 100 policías una cosa, 1.000 es mucho más peligroso. O sea, van a mandar a saquear. Ahora, entonces digo, la cantidad tiene que ver en función de para qué, ¿no? Entonces, bueno, el para qué justamente es lo que tenemos que debatir en esa ley. Bueno, y un tema que termina siendo complejo, aparte termina siendo también con multi-efectos, multicausas en toda esa historia, pero bueno, estamos en ese debate. Y aparte también para definir de una vez por todas, ¿no?, de quién es la responsabilidad. Si la gobernadora quiere que justamente la responsabilidad sea de los intendentes, nos tiene que transferir los recursos, nos tiene que transferir la gente, y si no, será de la gobernadora la responsabilidad de conducir la seguridad como es el día de hoy. Sobre María Eugenia Vidal. La vi una sola vez, en una reunión con 135 intendentes, pues no he tenido la suerte de hablar con ella. Digo, podrás tener muy buena voluntad, pero como digo, como el proyecto es nacional, la verdad que la provincia no tiene destino, y en ese destino que no tiene la provincia, en una Argentina que se debate justamente en entregar los recursos y transferir a los poderosos, de retirarse de políticas del Estado, me parece que no tiene posibilidad ninguna. Con los ministros hablo con bastantes ministros, pero también en cuestiones coyunturales, no en cuestiones de la política es la herramienta de transformar, y justamente uno quiere transformar realidades que son bastante duras, pero bueno, por el momento es administrar coyuntura, y en esa administración de coyuntura, con algunos nos llevamos bien y con otros no tanto, pero bueno, tratamos de convivir, porque aparte digo, la gestión no tiene nada que ver con la política, digo, podemos gestionar cosas en común, eso es de su pensamiento, yo desde el mío, y ahí tratamos de acordar, pero con la gobernadora no he tenido la suerte de tener una reunión. ¿Te preocupa la conflictividad social? Digo, este diagnóstico que haces del conurbano, no solamente de Avellaneda, ¿no?, en general, ¿no? ¿Te preocupa un estallido? No, nos preocupa y nos ocupamos. Como nos ocupamos, terminamos no generando esa posibilidad de que pueda haber un estallido. O sea, y justamente ahí es donde se equivoca el gobierno con nosotros, donde decir que nosotros denunciemos implica que nos ocupemos. Nosotros nos ocupamos
de la comida, nos ocupamos de los barrios, nos ocupamos de la luz, nos ocupamos de los comedores, nos ocupamos de que la gente que no tenga vestimenta, nos ocupamos absolutamente todos los municipios. Así que justamente si no pasa nada es porque estamos en los municipios que le ponemos la contención al más vulnerable, ¿no? Al que se cae del sistema. Justamente el municipio es el encargado en esta etapa de generar esa entrada al sistema nuevamente, muy al límite, ¿no? Muy al límite, garantizando la comida, garantizando una vestimenta, garantizando una posibilidad de que pueda dormir en determinado lugar. Estamos haciendo un relevamiento en la ciudad, cosa que nos pasaba, en Avellaneda no había gente en situación de calle. Yo estoy recorriendo con temas de 25, y la verdad que son cosas que no teníamos, no nos pasaban. Entonces, bueno, también atender la situación de calle, una cantidad de cuestiones que lo vamos a hacer nosotros y no preguntamos cuánto nos van a dar y cuánto nos dejan de dar, sino que no va a haber situación de estallido social porque los municipios no se hacen cargo de que eso no suceda. Cristina en Avellaneda, en la facultad, con estudiantes secundarios, en un intercambio, en un ida y vuelta, me parece a mí marcando agenda. Sí, siempre marca agenda. Cuando viene Cristina para nosotros es más fácil, cuando uno está se nos nubla un cachitito. Y fue una reunión bárbara, porque había más de... Y ahí es donde uno se ríe, ¿no? Hablábamos con Máximo, hablamos con otros compañeros el otro día, se terminó el kirchnerismo, así, había como 2000 pibes entre 14, 17 y 18 años, ¿no? Entonces, si este es el final del kirchnerismo, nos quedamos totalmente tranquilos. Y después, como Cristina lo tuiteó, que iba a estar en Avellaneda, después hubo que improvisar un acto, porque vinieron más de 6.000 compañeros de distintos lugares, donde en el parque de la UTN hubo que hacer un acto que no era esperado. Así que bueno, evidentemente la finalización del kirchnerismo, si son esas señales... Pero aparte sin ningún tipo de organización, desde lo individual, desde lo grupal, desde organizaciones barriales, todo el mundo sin micro, sin absolutamente nada, que espontáneamente a partir de un Twitter que salió a las 9 de la noche al día anterior, a las 6 de la tarde del otro día había 6.000 compañeros, más los 2.000 pibes que estaban adentro, que ya vinieron el día anterior, que viajaron de toda la Argentina, que eran pibitos de 14, 15 años, aparte con un concepto y con una formación política maravillosa y con el entendimiento que es lo que estaban haciendo. Así que la verdad que cuando algunos analizan que el kirchnerismo terminó, la verdad que están viendo otra película totalmente distinta. Estás también muy activo en el Instituto Patria, en las mesas de debate, las charlas, participé de algunas, así viendo, por ejemplo, donde en aquella charla sobre Milagro Sala, donde además Cristina hizo una videoconferencia pidiendo por la libertad de Milagro, la persecución política, el Estado de Derecho, la uno con la última que también estuvo Cristina, que fue la del aniversario del nacimiento de Hugo Chávez, donde Estela Caloni te nombró como aquel joven dirigente. Sí. Me tuvo UPA. Así que sí, le mandamos un abrazo enorme. Sí, era gran periodista. Del sindicato de farmacias. Como siempre digo, mi viejo nunca me llevó a una plaza, mi lugar de juego era el sindicato. Y ahí pasé procesos históricos a que uno los vea a la distancia. Por ejemplo, hoy, bueno, que tuvimos la pérdida de Raimundo Ongaro en el día de ayer, ¿no? Yo tenía 7 años y estaba en la federación el día que crearon la Secretaría de los Argentinos. Y después, bueno, viví cosas que a la distancia me di cuenta. Una reunión en mi casa una vez, justamente entre Raimundo Ongaro y Santucho, claro. Entonces, claro, y mi viejo me decía, mi viejo Santucho me decía que era un gigante, yo me imaginaba que era un tipo altísimo, y Santucho no sé si me dio unos 50, no así bajito, era gigante desde el pensamiento, del compromiso, desde la concepción, de su mirada revolucionaria, pero bueno, así que sí, gracias a esa historia, pero bueno, uno en un momento le parecen cosas normales, después con el tiempo le van dando ese valor. Y en esto justamente del Instituto Patria, esto que te decía, es un lugar donde empezamos a recuperar la posibilidad de debatir. Me parece que de ahí van a salir justamente mejores ideas porque, digo, aparte de nosotros nos tenemos que preparar para gobernar. Y no nunca nos preparamos. Para volver. Para volver, pero para volver y gobernar mejor que ahora. Uno cuando analiza, yo qué sé, cualquier municipio, uno en cualquier municipio necesita 120 funcionarios. La provincia de Buenos Aires necesita cerca de 2.000 funcionarios y en la Nación cerca de 4.000. Ahora, si uno analiza, si tenemos todos esos cuadros políticos técnicos, no los tenemos. Entonces, de última, yo qué sé, tenemos el ministerio de tal cosa
y miramos así, ¿para qué? Decimos, mirá que el que está allá con la bufanda azul, y capaz que ese compañero vino ya como 10 veces, y lo ponemos. Y hay que prepararse para gobernar, porque aparte de los desafíos de gobernar, como cuando uno analiza la provincia de Buenos Aires, hay municipios en la provincia de Buenos Aires que tienen 14.000 calles de tierra. Entonces, si uno ve la matriz económica que tiene la provincia y la matriz económica que tiene ese municipio, dice como una gestión muy buena, uno puede pavimentar 100 cuadras por año. Entonces uno viene a hacer una planificación, entonces viene un vecino y si a usted le toca en el año 93, el tipo se va contento, pues le toca en el 140. Entonces la verdad, si la expectativa de resolución de un Estado activo que se quiera 140 años para pavimentar las calles de un partido de la provincia de Buenos Aires, la verdad que es complicado. Entonces si uno analiza, lo contaba Fernando Espinosa el año pasado, en La Matanza tiene un déficit de 60 jardines de infantes. Se multiplica por casi 600 pibes que van al jardín de infantes, hay más de 7.000, 8.000 pibes que no tienen la posibilidad de la primera enseñanza. Eso es lo que faltaba, eso es lo que falta, que no se llegó. Eso es lo que falta, lo que no se llegó, todo lo que falta. Entonces digo, pero dentro de esta matriz económica de la provincia, la matriz económica de un municipio, no vamos a llegar jamás. Entonces hay que discutir profundidades, porque si no viene una frustración, porque después viene el que lo reemplaza a Fernando y capaz que construye 2 jardines de infantes, entonces quedan 58. Y entonces después vendrá el otro y construye 2. Entonces, yo qué sé, nosotros perdimos Lanús. Lanús perdimos, Lanús tiene 5.000 calles que están totalmente hechas bolsa, destruidas. Entonces, el intendente que ganó dijo, yo ahora voy a arreglar todas las calles. Con suerte, puedo arreglar 50 calles por año. Entonces, de 5.000 va a arreglar 200. Entonces va a perder. Después vamos a venir nosotros, vamos a arreglar las calles y nosotros nos va a pasar lo mismo. Entonces digo, si no discutimos seriamente en la profundidad para qué queremos un gobierno y qué matriz económica necesitamos, entonces hay que discutir la matriz económica de la provincia de Buenos Aires, la matriz económica de los municipios, que tiene que ver con los que más tienen que poner para resolver cuestiones. Si no, la verdad termina siendo una cuestión de matices, termina siendo una cuestión por más que uno pueda hacer. No sé si repavimentar 50 Son todas cuestiones malas, digamos, inevitablemente. Pero primero hay que prepararse, digo, cuando uno se prepara con una matriz económica, y esa matriz económica hay que resolverla y hay que definirla. Y aparte digo, no hay forma, desde un municipio, de cualquier gobierno, dar un servicio en el cual uno no tenga los recursos. Si no, se endeuda, después las consecuencias del endeudamiento, sabemos cuáles son, en líneas generales. Hay una ecuación mentirosa que tiene que ver con el cual se endeuda, dice nos endeudamos para la obra pública. Y es mentira porque dentro de un presupuesto municipal tenés un renglón que dice obra pública. Ahora si vos en obra pública invertís 0 y te estás endeudando, estás mintiendo. Quiere decir que vos te gastás una cantidad de tus recursos en gasto corriente que los deberías aplicar a obra pública. Entonces, pues en vez de endeudarte por obra pública, en la realidad te estás endeudando para gasto corriente. Ahora, uno no puede tener una matriz económica de un municipio que no tenga inversión en obras públicas. Cuando te faltan jardines de infante, cuando te faltan desagüe, cuando te falta cloaca, cuando te falta agua, cuando te faltan jardines de infante, cuando te faltan reparar escuelas. Entonces, digo, si nosotros no discutimos esa cuestión de fondo, que tiene que ver cómo generamos recursos para transferirle a los que no tienen nada, me parece que nos quedamos ahí en el medio. Y me parece que ese debate, por más allá que se ha hecho muchísimo la obra pública que se ha hecho en los últimos 10 años inédita, pero necesitamos, lo decía Néstor, 20 años más de este nivel de inversión para poder salir de esta infraestructura necesaria que tenemos y que es una deuda social sin ningún tipo de duda. Voy ya a la última pregunta antes de cortar la transmisión y quedarnos un ratito aquí con los amigos y amigas de los chisperos, agradeciendo este espacio, ¿no? A los chisperos. Hablabas de, vuelvo a lo sindical, ¿no? Que se percibió en algunos planteos. Hay una unificación próxima de la CGT, digamos, están aquellos sindicatos y otros sindicatos. Cristina fue dura, ¿no? con algunos sindicalistas en la última entrevista que dio en C5N con Roberto Navarro. ¿Qué hay que pedirle a los sindicatos? ¿No? Porque pareciera un escenario, donde algunos dirigentes juegan muy bien, otros juegan más o menos. En este escenario, ¿no? Donde es muy complicado no estar en contra de este modelo si sos sindicalista y si tu base es la clase trabajadora. Bueno, pero va pasando cosas distintas entre los dirigentes de la CGT nacional y las regionales. En las regionales no hay manera de escaparle a eso que vos decís y se juntan
en forma totalmente distinta como se alinea el gobierno nacional. Totalmente distinta. O sea, se puede juntar la BON con la BOCRA, con UPCN, con ASTE, con cualquiera, porque empiezan a percibir seriamente que están perdiendo una cantidad de derechos. O sea, empieza a haber un proceso de solidaridad donde, a partir de que echan un compañero a un gremio, la consecuencia próxima es que echan un compañero a otro gremio. Entonces, la verdad que en las bases se da una cosa totalmente distinta a lo que se da a nivel nacional, pero me parece que lo del nivel nacional, me parece que un ejemplo fue el 29 de abril. Para el 29 de abril, te acordás que convocaron 5 CGT, uno se bajó el día anterior, ¿tá? Otros que dijeron que era contra nadie, o sea, arriba del escenario. Los discursos fueron pobres. Está bien, pero arriba del escenario había muchos incómodos, pero abajo había unidad de acción y de concepción. Decían todos... Por sobre esos dirigentes. No a los despidos y no al ajuste. Había dos consignas bien claras que eran de los 300.000 trabajadores que estaban ahí abajo. Entonces, digo, ese proceso, ¿cuánto puede durar disociarse entre los dirigentes y la gente? Mira, yo contaba el otro día, lo conté en un diario el otro día, cuando fuimos, hubo un homenaje a Eva Perón el 26, fue el martes pasado, ¿no? Sí. En La Matanza, que bueno, terminaron hablando los presidente y vicepresidente del PJ Nacional, y no renombraron a Cristina, no nombraron a los 12 años, no nombraron a Cristina, toda esa historia. Entonces ponen la marcha, ¿no? Con mucha inteligencia, ¿no? El que manejaba el acto, la corta en la estrofa anterior, no la deja llegar al final. Y el locutor se mete, ¿no? Pava. Y no lo pudo parar. El 90%, aparte era gente que habían llevado ellos, el 90% de la gente cantó Resistimos los 90, volvemos al 2003, junto a Néstor y Cristina, la gloriosa JP. Entonces, lo que pasaba entre los militantes y lo que pasaba entre los dirigentes estaba totalmente disociado. Sí, es un dato de la realidad, es lo mismo dato de la realidad que pasa entre las organizaciones de base, los dirigentes que son de base, que están frente de cada uno de los trabajadores, que van viendo cómo le cortan horas extras, cómo le cortan segundo turno, cómo precarizan, empiezan a precarizar el trabajo. Me contaba de la Asociación de Empresas Metalúrgicas, porque fíjate cómo se precariza el trabajo, que ellos tenían 9% de ausentismo en diciembre, hoy están abajo del 3%. O sea que la precarización, sin escribir absolutamente nada, se da sola, por el miedo a que te echen, y empieza a pasar ese tema. Pero me parece que abajo pasan cosas que no pasan arriba, y entre la gente y los militantes pasan cosas que no pasan entre los dirigentes. Así que ese proceso me parece que se va dando. Lo que sí, empieza a haber dirigentes que se dan cuenta de esa cuestión. Entonces, uno, yo qué sé, sin ir más lejos, vamos a suponer alguien que hemos cuestionado mucho fue a Diego Bossio. Sus últimas posiciones, sus últimos discursos son distintos a los que tenía cuando salió a defender fondos buitres. Ya el otro lo hizo o no lo hizo. Lo importante es que hoy genere críticas hacia la posición de las políticas del gobierno nacional, cosa que no pasa, que nos quieren hacer creer con el Frente Renovador, porque el Frente Renovador genera justamente todo el acompañamiento y fundamenta todas las leyes que necesita el neoliberalismo para aplicar el ajuste a la sociedad. Así que hay procesos distintos y hay tiempos distintos. Así que me parece que vamos a ese camino, un camino donde la unidad abajo está fuerte, me parece que hay un reacomodamiento de dirigentes, y también la necesidad que aparezcan nuevos emergentes que se hagan cargo de conducir y dirigir este tiempo, y como decía anteriormente, en los que estamos, generar la apertura, abrir los brazos para que otros se incorporen a este proceso de construcción. Pues digo, yo siempre digo, cuando se arman reuniones, a nadie le gusta ir a la segunda reunión. ¿No? A todos nos gusta estar en la primera. Entonces, ¿viste? A veces se juntaron 5 y decían, no, che, vamos ahora, le invitamos a Cintia. No está bueno. Claro, entonces, bueno, no está bueno. Entonces, justamente cuando hablo de esa construcción solidaria, tiene que ver con eso, con el momento donde empezamos todos juntos, y donde tenemos que ser solidarios y dejar de tener que una vez a mí no me conviene que vengas vos porque vos tenés más capacidad que yo, entonces sos mejor que yo, entonces digo, no, a Cintia no le invitemos, porque si viene Cintia, la que conduce Cintia, entonces ahí empieza lo que tiene que ver con la mediocridad, lo que tiene que ver con la mezquindad, lo que tiene que ver con ese tipo. Así que es bueno, un ejercicio, pero no lo vamos a hacer porque nosotros queremos, lo vamos a hacer porque la gente nos exige, y si no lo somos nosotros nos pasarán por arriba y aparecerán esos emergentes que van a conducir este futuro de la Argentina, sin ninguna duda, ese camino de recuperar. Lo interesante es que, digamos, en todo este escenario está la digamos, irrebatible mirada sobre la conducción de Cristina, pero se terminó el tiempo de pedir permiso para todo. Mira, una vez me hacía, volviendo a mi viejo, ¿no? Había un compañero que me preguntaba,
che, tu hijo cuando hacía alguna acción política le preguntaba a Perón, y mi hijo Perón no lo conoció, no lo vio nunca, pero como era un militante político revolucionario sabía lo que tenía que hacer. Yo no pregunto, yo qué sé, yo la verdad que no pregunto lo que tengo que hacer, que dejo de hacer, lo hago, pues tengo la convicción de hacerlo y sé que como militante es la tarea que tengo que realizar. Sí, me parece que eso de... Y es más, si vos fijate que nosotros volvimos al gobierno, que nosotros a Cristina le exigimos demasiado, ¿no? Con 18 años de Perón en el exilio. Y volvimos, nos costó más, lleva más tiempo. Con Cristina es más fácil. Y ahora, digo, lo podemos hacer igual. Digo, no tenemos que esperar, ni tenemos que pedir, ni tenemos que pedir permiso. Digo, el militante sabe lo que tiene que hacer y me parece que la responsabilidad es hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a arrancar esta sesión. Nos vemos un minuto más para tener en cuenta con la gente. Unas poquitas preguntas allá. Ahora sí, de nuevo, perdón. Voy a ir a una cosa puntual porque habría mucho para hablar de todo lo que dijiste. Yo estuve en el Teatro Avenida y lo voy a decir por todos lados, porque además me diste pie recién con lo que acabas de decir. Estuve en el Teatro Avenida cuando asumieron la conducción de esto. Y ahí, te digo, desde una visión militante, no política partidista, donde había que estar y está fenómeno. Había 100 ahí, no sé cuánto atrás, y Gioja hablando. Había traidores, tránsfugas, leales, desde una visión muy militante, que no perdona. Blanco o negro. Gioja se puso a hablar, había dos giras grandes con Perón y Evita, y dos blancas del fondo del telón, no estaba ni Cristina ni Néstor. El flaco no nombró nunca a Cristina, en un momento dado yo estaba en la tercera fila, puse las manos así y le grité, no te olvides de Cristina. Lo escuchó un montón de gente, y él siguió hablando y no la nombró. Solo a Néstor, con una aclaración que lo hacía a título personal por unas cosas que le debía a Néstor. Y estaban todos, Recalde, el flaco Juncker, que lo conocí hace 40 años, y bueno, estaba Moreno, que fue el único que al final empezó con el "oh, vamos a volver", porque si no, nada. Quiero decir, y hoy el flaco Gioja sale, y yo lo publiqué con un agregado mío en Facebook, diciendo que Cristina es muy fácil hablar desde él. Se tiró violentamente, haciendo de idiota útil del sistema, del régimen gobernante, que está buscando cualquier cosa. Yo digo, mañana a este lo sacan diciendo el PJ impugna a Cristina, lo van a usar. ¿Cómo ves esta cuestión? Porque la unidad, pero no hacen nada, hermano. Si ahí estaba Recalde, estaban otros compañeros, para que el PJ, para que aparezcamos unidos, porque si no es peor, bla, 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 y acá el 2017 para la militancia va a ser difícil. Nosotros en la época, tú hablaste de tu papá, yo vengo un poco bastante después, en el 70 y pico para adelante, nos planteamos la lucha sindical, la actividad sindical, no en términos eleccionarios, sino en términos de movimiento, de ideología y de discusión fuerte en aquellas épocas. Eso hoy no se da. Y otra cuestión, ¿qué visión tenés? Porque me vengo preguntando hace tiempo, ¿qué es el Frente para la Victoria? ¿Con qué criterio Néstor y Cristina hicieron el Frente para la Victoria para incorporar, aparte de los peronistas, ¿a quién? A la izquierda nacional. Y por eso Nuevo Encuentro, por ejemplo, está. Ahora, Espinosa se mandó un acto donde al comienzo del acto dijo, acá no hay zurdo. El PJ en esta próxima elección no corta ni pincha, pues son 24 elecciones jurisdiccionales que mandan los partidos provinciales. O sea que el PJ es una cáscara ahí. Pero cuando nosotros muchos no tuvimos, y justamente cuando decían, ¿no? ¿Por qué Gioja tenía que ser presidente del PJ? A ver, marcaban dos virtudes, que no tenía futuro y que no tenía aspiraciones. Por eso fue presidente del PJ. O sea, dijeron justamente a alguien, esas eran las virtudes por las cuales elegían a Gioja. Entonces, si no tenemos futuro y aspiraciones... Y después, bueno, sí, eso Fernando lo dijo una vez en Merlo, porque bueno, volví a Otacé, yo qué sé, y la verdad justamente Otacé, una de sus virtudes era correr a los compañeros de izquierda, así que lo dijo por una cuestión así, no por otra cuestión, pero bueno, hay ideas y vueltas en esto, hay compañeros que estaban ahí, que lo hacen de buena voluntad, no lo hacen con mala intención, porque bueno, algunos creen que hay que estar en todos los lugares, otros creemos que no, que digo, hay que poner límites al tema de la unidad,
pero ya te digo, hay 24 elecciones distintas. Digo, la Ciudad de Buenos Aires determinará a través del PJ y el Frente para la Victoria cómo va. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, que tenemos el Partido Justicialista en la provincia, determinaremos cuál es nuestra estrategia electoral. En Santa Fe ya queda la suya, pero no hay estrategia electoral nacional en esta elección que viene. Así que PJ Nacional tenemos tiempo para más adelante. Contrario a la gente que lo votamos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que pasa esto? No lo llevo a entender bien. ¿Y cómo lo podemos revertir? ¿Cómo lo podríamos llegar a revertir? Porque lo más plausible es... A ustedes quieren que yo sepa cosas que no sé. Yo qué sé, uno cree que debería haber algunos, ¿no?, que son intendentes o que son legisladores o que por su generación y a la cual pertenecen y cómo llegaron deberían ser los más genuinos de este proceso kirchnerista. Y no pasa eso. Ahora yo, ¿por qué no pasa eso? La verdad que demasiado no lo entiendo. Y lo que sí entiendo, digo que hay una generación, yo siempre digo que uno, y ahí en una de esas cuando veo estas cosas me falla esa teoría, pero yo tengo una teoría, que uno empieza a militar en el tiempo que le gusta. Entonces si hubo algunos, ¿no?, los que, yo qué sé, Sergio Massa, yo qué sé, vamos a poner Diego Bocio, empezaron a militar en la década del 90. Entonces uno dice, qué lindo que es ser política en la década del 90, se mete en política. Entonces, bueno, en ese tiempo que era, ya no había militantes, había yuppies, ¿no?, que los yuppies negociaban la entrega del Estado. Entonces decía, bueno, que a alguno le puede gustar, no está mal que le guste, digo, no tiene la culpa, digo, uno empezó en ese tiempo, ahora después vino este tiempo del kirchnerismo. Entonces se reacomodaron, pero después en el final el proceso militante o el comportamiento militante de uno tiene que ver con la naturaleza por la cual empezó a militar. Entonces digo, la culpa no la tiene ese, la culpa la tenemos nosotros que creímos que parte de una naturaleza de militancia neoliberal con un concepto no de militancia sino un concepto de negociación, de entrega al Estado, puede llegar a ser propio de este proceso revolucionario. Y no es así. Néstor decía una frase que creo que sintetiza el kirchnerismo. Néstor decía, hizo un movimiento de centro-izquierda con dirigentes de centro-derecha. ¿No? O sea, lo que nosotros no pudimos hacer es esa transferencia generacional. Nos costó, o sea, nos faltó un tiempo. Nosotros la explosión militante de fuerzas jóvenes militantes kirchneristas explotó después de la muerte de Néstor. Entonces no puede ser, es muy complicado. O sea, militantes que tienen 3, 4, 5 años de militancia que se hagan cargo de un proceso de gobierno. Entonces tenemos una cantidad de militantes y de masa perteneciente, natural, genuina de este proceso político que se va a hacer cargo de la Argentina dentro de 10, 15 años. Nos encantaría que sea la semana que viene. Pero como proceso histórico, construcción y cómo uno va avanzando en los escalones de la construcción política y de la toma de responsabilidad, nos parece que nos falta ese tiempo. Después los otros que venimos por convencimiento ideológico hace muchísimo tiempo, por construcción política hace muchísimo tiempo, por transferencia ideológica de nuestros viejos y de esa construcción política, porque hemos empezado a militar en un tiempo donde militar era otra cosa distinta a lo que es ahora, que tiene que ver con jugarse la vida, con entregar una cantidad de cosas al servicio del conjunto. Bueno, me parece que eso ahí es donde nos falla todavía, generar ese proceso de construcción que tiene que ver con los genuinos de este tiempo, y me parece que esos son militantes que todavía tenemos que seguir, y me parece que, más allá de que para la Argentina sea durísimo, el proceso de derrota para un militante político me parece es un desafío maravilloso. ¿Verdad? Porque gobernar, o sea, ser militante de un gobierno cuando uno está en el gobierno es fácil. Y aparte también, digo, con este concepto de cambio de militante. Mira, una vez me lo preguntó, mi hijo ahora tiene 20, hace como 3 años, cuando ya se veía que Cristina no iba a ser más presidenta, me decía, papá, ¿cómo se hace para militar cuando Cristina no sea presidenta? ¿Ah? Y porque tiene que ver con eso, porque éramos militantes defensivos. ¿Ah? Entonces nosotros hoy, la actuación militante tiene que ser una militancia ofensiva. Constructivos, diría Cristina. Sí, ¿no? Pero tenemos que tener una militancia ofensiva. Mira, yo el otro día fui a dar una charla al Tigre, ¿no? Había una cantidad de compañeros, así, pibes jóvenes, muchos pibes jóvenes, ¿no? Se cortó la luz. En Tigre se cortó la luz. Entonces, claro, me decían, ¿cómo hacemos? No, pero ¿cómo hacemos? ¿Ustedes se acuerdan que cuando estábamos nosotros en el gobierno decíamos único responsable de sur o de norte? Ahora que vamos a hacer lo mismo, es otra, la actitud del militante ofensivo es otra.
¿no? Entonces, bueno, digo, o sea, el ejemplo en ese momento sirvió justamente como para ver cuál es la diferencia entre ser militante de defensa de un gobierno y cuando ser militante desde el territorio, de la base, de la demanda que nos falta. Entonces me parece, esa es la premisa que tenemos que tener, y un proceso de la historia. Digo, lo decía bien Cristian, lo dice cualquiera, 200 años de historia, hemos tenido avances, hemos tenido retrocesos, este no será ni el primero ni el último, y en esos avances y retrocesos me parece que tenemos que tratar de generar siempre avances. Bueno, en este tiempo nos tocó retroceder, y en ese retroceso vamos a recuperarnos lo más rápido posible. Con Cristina va a ser más fácil, más corto. Sin Cristina será algún día, más tarde, o sea, nos llevó, como decía, el exilio de Perón nos llevó 18 años, el menemismo nos llevó 10, yo qué sé, la AAA y López Rega y lo que vino después nos llevó, yo qué sé, otro tiempo más, casi 15 años. Digo, cada proceso de retroceso nos llevó un tiempo que cada momento tuvo su tiempo distinto. Lo hemos recuperado de cosas que parecía imposible que nos recuperemos, y ese tiempo también de las cosas que nos pasaron nos vamos a recuperar, y con Cristina va a ser mucho más fácil, y sin Cristina nos llevará algún determinado tiempo, pero sin ninguna duda, digo, el movimiento nacional no empezó ahora. El movimiento nacional ha tenido distintos nombres, tendrá distintos nombres, aparecerá, o sea, Cristina apareció ahora y dentro de 30 años o 20 años aparecerá otro líder que tendrá otro nombre, y entonces en vez de llamarse, yo qué sé, se llamará como ese macelismo, y va a pasar ese proceso. Seguro que nosotros pensamos que después de Perón no venía nada más. Retomando algunas cosas que decía vos también. En general los compañeros, hoy en día preguntábamos, me involucro, aunque por ahí no lo planteo así, pero me quiero involucrar ahí, de bueno, ¿qué va a pasar? ¿Por qué Cristina no hace esto? ¿Por qué? Y yo me remito, que soy profesor de historia, justamente, quiero remitirme al 17 de octubre del 45, un hecho imprevisible, nadie lo esperaba, no era el actor de la historia, el pueblo, el laburante, los compañeros organizados. A mí me parece que plantearse una pregunta, ¿qué va a pasar más adelante? Es muy difícil tenerlo como, y lo dijo Cristina el otro día, yo era muy planificadora, de lo que me pasó con Néstor, no planifico más. Y yo tengo una concepción de la historia y digo, bueno, hay un movimiento en la historia, siempre, hay una dialéctica, con lo cual me parece muy bueno esto de pensar lo que viene como algo que va a llegar si es que hay una militancia activa, más allá de algunos dirigentes turros, que los hay, gente muy jodida, gente que estuvo pegado a Cristina y hoy dice todo lo contrario, pero bueno, me parece que no hay que detenerse ahí. Como me parece que nosotros tenemos una responsabilidad en este momento de generar desde la base nosotros, ir viendo qué dirigentes nos van a representar. Sin preocuparnos tanto, y yo me parece buenísimo lo que dijiste, en cuanto a que no estás esperando que Cristina te dé permiso para, porque no es esa tampoco la tarea de la conducción política, ni mucho menos de un militante. Yo que tengo casi 70 años, digo, mientras Perón estaba en España, y me parece que eso es bastante claro, se formaban dirigentes, unos mejor, otros peor, bueno, no importa, pero lo que sí me parece, y cierro acá diciendo, cuidado con el enemigo histórico de nosotros, del pueblo argentino. El enemigo histórico lo tuvo a Perón 18 años en España, los 18 años mejores de su vida, vino a morir. Entonces me parece que nosotros, no hay un determinismo histórico, no es que Cristina va a estar exiliada internamente y va a pasar 18 años, pero lo que hay que tener claro es que los tipos están trabajando para eso, es decir, para matarnos, realmente, concretamente o políticamente. Y si los dirigentes jóvenes como vos, una persona joven, tiene ese espíritu de militancia, me parece que la respuesta va a estar ahí. No es que hay una respuesta armada previamente, va a llegar. Si Bocio hizo lo que hizo, bueno, se hará cargo en el momento oportuno y el pueblo mismo lo va a exigir. ¿No? Tengo compañeros de Avellaneda que me hablan de su trabajo, de que va a las escuelas, que va a estar con los chicos, en los centros de jubilados, y que no nos traicionó. Que usted es pueblo. Eso le quiero decir. Muchas gracias.